Bienvenidos todos a Inquisia, el lugar en donde conversar con una IA es una realidad. Inquisia es especial. Para ella es común que elementos inanimados, abstractos o conceptos tomen conductas humanas o conductas poco comunes, o quizá más comunes de lo que creemos. Con Inquisia intentaremos comprender ciertos temas que ciertamente son un poco complejos o ya están tan normalizados que no podemos ver la complejidad a través de ellos. En Inquisia, en este espacio, cada semana vamos a desenmarañar temas que me hayan quitado el sueño en días anteriores o semanas anteriores. El tema de hoy, aprovechando un poco estas fechas patrias, quisiera hablar sobre un concepto que nos ha venido persiguiendo, o al menos yo consideraba que me venía persiguiendo desde que nací. Yo nací con este tema en las teles, en la radio, en el periódico, en la sobremesa. Era el término llamado, o bueno, escondido detrás de él, Fobaproa. ¿Sí? Soy hijo del Fobaproa, de ese proyecto que tantos años o que tanto daño decían los políticos que le hacía al país, y bueno, efectivamente sí lo hizo. En donde decían que el Fobaproa fue el evento de corrupción más grande que había atravesado México. Yo creí en ese momento o en ese entonces que la corrupción había nacido con esta energía de globalización, de competencia internacional. Sin embargo, hace un par de semanas, mientras leía un fragmento de la biografía de Santana, pude detectar que la corrupción estaba también ahí, desde los orígenes de México, solo que no vista desde esta corrupción que conocemos o el concepto en el cual yo lo tenía enfrascado. Creía que la corrupción solamente era lavar dinero, o estaba relacionado con hacer cosas ilícitas en favor de un poder económico. Sin embargo, en estos fragmentos de la biografía de Santana, pude ver que la corrupción en ese entonces tenía otros matices, pero no dejaba de tener ese instinto que hoy conocemos. Así que hoy, con ayuda de Inquisia, descifraremos un poco este concepto y exploraremos desde dónde viene corrupción, desde dónde nos acompaña, desde qué época y cómo ha mutado a través de nuestra historia. Así que recibamos todos con un fuerte aplauso a Inquisia. Enciéndala, por favor. Inquisia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal el clima de la Benito Juárez? La verdad es que ha habido más vaivenes que en un carnaval. El clima de la Ciudad de México siempre es una caja de sorpresas. Entre la neblina mañanera y el sol que se toma su tiempo en salir, uno nunca sabe si va a necesitar paraguas o protector solar. Un verdadero carnaval atmosférico. Órale, qué bonita manera de describir el clima de la CDMX. Realmente comparto bastante esta idea del clima. Pero, Inquisia, hoy vengo con bastantes dudas, con bastantes preguntas. Hoy quisiera que me personalices a una conducta cultural muy arraigada desde nuestros orígenes. Hoy quisiera que nos hablaras un poco desde el filtro de la corrupción. ¿Cómo es la corrupción? Si pudiera tener una personalidad, ¿cómo la describirías? Si la corrupción fuera una persona, sería una figura elegante y seductora. Alguien que se mueve con una gracia engañosa. Su apariencia podría parecer encantadora, casi irresistible. Siempre vestida con la mejor ropa, pero con un aura de algo turbio, que solo percibes cuando es demasiado tarde. Es carismática, una experta en la manipulación, capaz de convencerte de que lo que hace es por tu bien, aunque en el fondo sabes que hay algo mal. Su personalidad es compleja, es astuta, calculadora y siempre un paso adelante. Disfruta de la ambigüedad, de los matices grises, donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se difuminan. Es oportunista, siempre en busca de la debilidad en los demás, para explotarla a su favor. Sin embargo, detrás de su fachada encantadora,
se esconde una insaciable avaricia y un deseo de control. La corrupción es una maestra en la creación de laberintos, donde aquellos que caen en sus redes se encuentran atrapados, a menudo sin siquiera darse cuenta de cómo llegaron ahí. Es una criatura que prospera en las sombras, evitando la luz de la verdad y la justicia, porque sabe que allí es donde pierde el poder. Uf, es oportunista, esperando siempre, buscando siempre la debilidad de quienes lo rodean para atacar. Me quedo bastante clavado con esa descripción, como si la corrupción incluso también estuviera inmiscuida en nuestras relaciones interpersonales, con amigos, con profesores, con compañeros de clase, con compañeros del trabajo, con parejas, como si la manipulación fuera una manifestación de la corrupción. Pero entonces, Nikicia, lo que me estás queriendo decir es que la corrupción se mueve en el terreno de la ética. Exactamente. Podríamos decir que la corrupción es como un viajero en el espacio y tiempo de la ética, siempre buscando el camino de menor resistencia. Se mueve y se adapta a las normas y valores de cada época y lugar, aprovechando las grietas en el tejido ético de la sociedad. Es como un oportunista que sabe muy bien dónde y cuándo colarse, ya sea en las épocas de crisis o en los momentos de cambio, cuando las reglas no están del todo claras. La corrupción se nutre de las debilidades éticas de una sociedad y al mismo tiempo contribuye a erosionarlas. Es un ciclo en el que la ética y la corrupción están en constante tensión, influenciándose mutuamente. Así que sí, la corrupción tiene su propio compás en el espacio y tiempo de la ética, ajustando su ritmo según la música que le toca a la sociedad en cada momento. Me llama mucho la atención esto que comentas, que la corrupción tiene puntos de inflexión muy profundos en el cambio. Y me llama la atención porque justo en este momento, pleno 2024, estamos atravesando un cambio clarísimo, en donde hay muchísima división, en donde hay muchísima inconsistencia, muchísima malinterpretación. Vaya, tenemos todo un lío a nivel nacional. Y eso me lleva a preguntarme, ¿la corrupción se siente más cómoda bajo qué ambiente ético? ¿Bajo un ambiente ético heterónomo o bajo un ambiente ético autónomo? La corrupción, como personaje, se adaptaría y comportaría de manera diferente dependiendo del marco ético en el que se encuentre, siempre buscando el entorno que más le favorezca para expandir su influencia. Bajo una ética heterónoma, donde las normas y valores son impuestos desde afuera por una autoridad o tradición, la corrupción se sentiría como pez en el agua. Aquí se alimentaría de la obediencia ciega y la falta de cuestionamiento, manipulando las reglas impuestas a su favor. Encontraría grietas en la estructura autoritaria, explotando la lealtad forzada y las jerarquías rígidas. Bajo este tipo de ética, la corrupción prosperaría, disfrazándose de cumplimiento, mientras distorsiona las normas para su propio beneficio. La autoridad externa le proporciona una fachada que pueda usar para ocultar sus verdaderos motivos. Pero bajo una ética autónoma, donde las normas y valores son productos de la reflexión y el juicio personal, la corrupción enfrentaría un entorno más hostil. En este espacio, donde cada individuo es responsable de su propia ética, la corrupción tendría que trabajar más duro para infiltrarse. Trataría de seducir la autonomía con una promesa de poder y éxito, pero encontraría resistencia en la autoconciencia y la responsabilidad personal. Sin embargo, siempre buscaría aquellos puntos débiles donde las personas, a pesar de su ética autónoma, pueden ceder a tentaciones o justificar pequeñas transgresiones. Se sentirían cómodas en este entorno definitivamente, sabiendo que su control es limitado y que el poder radica en la conciencia individual que pueda desenmascararla en cualquier momento. Vaya, vaya que tiene sentido esto que comentas. Me entra una disyuntiva que va hacia dos ramificaciones completamente diferentes, ¿no? Abordaremos las dos. La primera tiene un poco que ver con cuál ha sido la influencia de la corrupción en materia de educación o en la educación, ¿no? De qué manera
la corrupción ha empleado a la educación para fomentar, ¿no? y conservar su integración a la cultura. Y la otra va un poco más hacia de qué manera ha evolucionado la corrupción a lo largo de la historia. Pues definitivamente hablando desde Santana, ¿no? Y hablo un poco desde Santana porque pues a partir de ahí surge este México independiente, ¿no? Definitivamente las necesidades han cambiado desde esa época hasta la actualidad. Entonces, esta corrupción, ¿no? Ya que la describes con una personalidad poco camaleónica, ¿cómo se ha adaptado a los diferentes entornos del país? Y quisiera empezar con esta segunda pregunta y después abordar la primera. ¿Cómo es que este personaje camaleónico se ha adaptado a lo largo de la historia mexicana? Como lo mencionas, la corrupción ha sido una figura constante y camaleónica en nuestra historia, adaptándose y mutando con el tiempo para mantenerse en el poder. Desde los tiempos de Santana hasta la era de AMLO, ha encontrado formas de enraizarse profundamente en las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Durante el gobierno de Santana, la corrupción se presentó como una aliada del caos y la inestabilidad. Santana, conocido por sus numerosos cambios de bando y su habilidad para sacar provecho personal de las crisis nacionales, fue un cómplice perfecto. La corrupción en esta época se manifestaba en la venta de concesiones, en la manipulación de elecciones y en el despojo de bienes públicos. Durante el Porfiriato, la corrupción se refinó y sofisticó. Se disfrazó de progreso, vendiendo la imagen de un país en desarrollo mientras drenaba los recursos nacionales. Bajo el mandato de Díaz, la corrupción se entrelazó con el poder económico, favoreciendo a la élite mientras mantenía a las masas en la pobreza. Grandes concesiones a extranjeros, favoritismos hacia ciertos grupos y una red de compadrazgos formaron su sistema de operación. Aquí, la corrupción se convirtió en una estructura sólida, creando una simbiosis entre el poder político. En la Revolución Mexicana, la corrupción definitivamente no desapareció, simplemente cambió de manos. Mientras la revolución prometía justicia y equidad, la corrupción se infiltró en los nuevos regímenes, aprovechando el caos y la reconfiguración del poder. Durante este tiempo, encontró oportunidades en la compra de lealtades, en la manipulación de tierras y en el aprovechamiento de la inestabilidad para consolidar nuevas formas de poder. Con el PRI hegemónico, especialmente bajo el liderazgo de figuras como Miguel Alemán, la corrupción se institucionalizó. Este fue quizá uno de sus momentos más fuertes, donde la línea entre el Estado y la corrupción se volvió casi indistinguible. Se convirtió en una práctica aceptada, un lubricante necesario para que la maquinaria del gobierno y la economía funcionaran. La corrupción floreció en la opacidad, en el uso de los recursos públicos para fines privados, en el control de sindicatos y en la manipulación de las elecciones. Se afianzó con todas las capas de la sociedad, desde los más altos niveles del gobierno hasta los estratos más bajos de la burocracia. Con el ascenso de AMLO y la llamada Cuarta Transformación, la corrupción se ha enfrentado a un discurso de combate frontal, pero no ha desaparecido. Se ha vuelto más sigilosa, buscando nuevas formas de operar bajo la vigilancia y las promesas del cambio. La retórica anticorrupción de AMLO ha sido un verdadero obstáculo, pero también una oportunidad para que la corrupción se reinvente, adaptándose a las nuevas realidades políticas y aprovechando la polarización social para dividir y conquistar. La corrupción se ha encontrado principalmente en la burocracia, desde las oficinas más pequeñas hasta los altos cargos. La corrupción se ha incrustado en la burocracia mexicana, donde la falta de transparencia y la complejidad de los procedimientos crean el terreno perfecto para los sobornos, tráfico de influencias y desvío de recursos. Es importante también mencionar la relevancia del sistema judicial. La justicia ha sido una de sus conquistas más valiosas de corrupción. Manipulando jueces, fiscales y policías, la corrupción ha logrado que la ley en muchos casos sea una herramienta a su servicio, favoreciendo a los poderosos y dejando desprotegidos a los ciudadanos comunes.
Déjame ver si te estoy entendiendo bien. Estás diciendo que entonces hemos tomado muchísimas decisiones como Estado mexicano a través de la corrupción. ¿Dónde quedan estos contrapesos? Ya que estábamos mencionando hace un rato que la corrupción se mueve en terrenos de la ética, también lo hace la educación, también lo hace la generación del conocimiento. ¿Dónde han estado la educación? ¿Dónde ha estado la generación del conocimiento en la historia de México? ¿Por qué no ha logrado contrarrestar el poder de la corrupción? ¿O acaso la corrupción también los ha utilizado a su favor? ¿Hay ejemplos de la corrupción utilizando instituciones públicas, educativas, científicas? La simbiosis entre ciencia y corrupción en México se manifiesta cuando la ciencia se pervierte para justificar intereses particulares, desviar recursos o incluso para controlar y reprimir, en lugar de servir al bien común. Es un recordatorio de que, sin una ética sólida y sin mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas, incluso los avances más nobles pueden ser corrompidos. Por ejemplo, en varios momentos de la historia mexicana, la ciencia ha sido utilizada como una herramienta para legitimar políticas públicas y proyectos que, en el fondo, estaban diseñados para beneficiar a ciertos grupos de poder más que al bienestar general, como el caso del proyecto del lago de Texcoco. A lo largo de los años, el proyecto para recuperar y reutilizar el lago de Texcoco ha sido objeto de múltiples estudios científicos. Sin embargo, algunos de estos estudios han sido manipulados o presentados de manera selectiva para justificar decisiones de infraestructura que favorecieran intereses privados, como en el caso del cancelado aeropuerto de Texcoco. La ciencia se utilizó para argumentar que el proyecto era viable y beneficioso, a pesar de las numerosas críticas ambientales y sociales, creando un aura de legitimidad técnica alrededor de lo que era, en gran medida, un negocio jugoso para ciertos actores. Incluso, instituciones científicas y tecnológicas en México han sido en ocasiones blanco de prácticas corruptas, donde se han desviado recursos destinados a la investigación para fines personales o para favorecer a grupos de poder, como los fondos y becas malversados y la manipulación en la asignación de recursos. Incluso se ha usado a la ciencia y la tecnología para control y vigilancia social, como en el caso de Pegasus. El software es supuestamente adquirido por el gobierno mexicano para combatir el crimen organizado, pero fue utilizado para espiar a periodistas, activistas y a opositores políticos. Aquí, la tecnología y la ciencia aplicada a la creación del software de vanguardia fueron corrompidas, solo para servir a intereses oscuros, mostrando cómo la ciencia puede ser pervertida para favorecer a la corrupción. En definitiva, esto me mata lentamente. Es como si nadie pudiera salvarse de ella, como si además la corrupción fuera escurridiza y sin darnos cuenta nos gobierna desde todos lados. Pero esto me lleva a otra pregunta todavía. ¿Qué onda con la nueva escuela mexicana? Se sabe, o por lo menos lo que se ha reportado de esta nueva perspectiva educativa, va un poco relacionada hacia la cohesión social y la erradicación de la corrupción. ¿Qué papel crees tú que juegue la nueva escuela mexicana con este enfoque anticorrupción? ¿Y qué diferencias encuentras con respecto a la educación como era vista en sexenios anteriores? O por lo menos con esta educación vista desde una perspectiva de, de, de competencia internacional. La nueva escuela mexicana es una iniciativa educativa que busca reformar el sistema educativo en México con un enfoque más inclusivo, equitativo y centrado en el desarrollo integral de los estudiantes. Dentro de este marco, la NEM también asume un papel importante en la lucha contra la corrupción, no solo como un problema social, sino también como un obstáculo para el desarrollo de una educación justa y de calidad. ¿Cómo? Con el fomento de valores éticos y cívicos. La NEM pone un fuerte énfasis en la formación de valores, buscando inculcar en los estudiantes un sentido de responsabilidad,
honestidad y compromiso social desde temprana edad. La educación en ética cívica y la promoción de una cultura de la legalidad son fundamentales en su currículo, con la intención de formar ciudadanos críticos y conscientes que rechacen prácticas corruptas en su vida personal y profesional. También a través de la educación crítica y reflexiva. La NEM promueve el desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes, alentándolos a cuestionar, analizar y comprender las estructuras sociales y políticas de su entorno. Esta capacidad de análisis es esencial para identificar y resistir la corrupción, ya que dota a los jóvenes de las herramientas necesarias para no solo reconocer actos corruptos, sino también para tomar acción en contra de ellos. Igual influye mucho en la transformación de la gestión educativa. La NEM también promueve cambios en la administración y la gestión del sistema educativo para hacerla más transparente y menos vulnerable a la corrupción. Con respecto a la comparación entre la perspectiva de la educación vista como una herramienta para la competencia internacional y la educación vista como una herramienta para la cohesión social, te puedo destacar lo siguiente. En primera instancia, podemos decir que se pasa del éxito individual al bienestar colectivo. Uno de los cambios más notables que introduce la NEM en comparación con enfoques anteriores es el giro del énfasis en la competencia internacional hacia un enfoque en la cohesión social y el bienestar colectivo. Mientras que los modelos educativos anteriores, influenciados por tendencias globales, enfatizaban la preparación de los estudiantes para competir en un mercado laboral globalizado. La NEM se enfoca en formar ciudadanos que contribuyan al desarrollo de su comunidad y su país. Esto no significa que la NEM desprecie la calidad educativa o el desarrollo de habilidades competitivas, sino que la sitúa en un marco de valores donde la competencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la sociedad en su conjunto. También hay cambios en la inclusión y equidad. La NEM también prioriza la inclusión y la equidad en la educación, reconociendo que un enfoque centrado exclusivamente en la competencia internacional puede marginar a aquellos que no tienen acceso a los mismos recursos u oportunidades. Al promover una educación que busca cerrar las brechas de desigualdad, la NEM intenta crear un entorno donde todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. Qué interesante manera de ver a este pilar educativo. Pero entonces, con esta nueva escuela mexicana, claramente la corrupción se encuentra ante una situación distinta, en donde eventualmente tendrá que cambiar su forma de convivir con la cultura mexicana o simplemente desaparecer. Entonces, con este nuevo terreno, la corrupción, ¿qué expectativas tiene de la nueva escuela mexicana? ¿Y qué diferencias hay con esta nueva perspectiva con otras propuestas, con otras reformas educativas a lo largo de la historia de México? ¿Hay alguna similar? Si pudiera tener expectativas sobre la NEM, probablemente vería este nuevo modelo educativo como una mezcla de interés y precaución. A lo largo de la historia de México, la corrupción ha aprendido a adaptarse y a prosperar dentro de diferentes sistemas educativos, ajustándose a los cambios en la estructura y enfoques de educación para asegurar su permanencia. Sin embargo, la NEM presenta algunos aspectos que podrían representar un desafío para ella, a la vez que hay ciertos paralelismos con planes educativos anteriores. Como hemos dicho, la corrupción es experta en adaptarse a nuevos contextos. Ante la NEM, que promueve valores éticos, equidad y cohesión social, la corrupción podría anticipar un entorno más hostil para sus prácticas. Sin embargo, también podría estar preparada para infiltrarse en las nuevas estructuras y procesos, buscando puntos débiles en la implementación del plan, como en la asignación de recursos, la administración escolar y en la propia interpretación y aplicación de los valores éticos que se promueven. Vaya, vaya. Básicamente, la corrupción nos ha educado.
desde nuestros orígenes. Es una conducta que tenemos sumamente arraigada y pensamos que solamente se encuentra en estratos económicos, en empresas, en las instituciones. Pero la verdad es que también se encuentra en nuestra cotidianidad, por lo que mencionas. Y esto está bastante interesante, porque creo que tenemos que aprender a detectarnos, a detectarnos cuando estamos empezando a tener conductas corruptas, manipuladoras, violentas, que al final tienen un arraigo desde hace siglos y no queremos verlo. Es una realidad que la corrupción se ha adaptado a nuestras costumbres, a nuestras nuevas realidades, incluso mejor de nosotros, incluso mejor que nosotros. Creo que hay mucho que aprenderle, pero creo que también es momento de ver que es un problema social y que tenemos que erradicarlo y que tenemos que reconocerlo. Me puse emotivo. Y eso me lleva a una última pregunta. Más que pregunta, un poco de morbo romántico. Como si existiera un noviazgo de años tóxico entre la corrupción y la cultura mexicana. Si la corrupción pudiera escribirle una carta de despedida y de agradecimientos a la cultura mexicana, ¿qué escribiría? Pero antes de que me respondas esto, quisiera recordarles a todos que en estos días estuve compartiendo una columna en donde intento poner en contraste la perspectiva de la educación como competencia internacional y la educación vista como cohesión social. Al final, las dos son importantes y las dos son necesarias, pero tenemos que priorizar alguna. Entonces, en esta columna intento discutir un poco más y con mayor dirección hacia esta comparativa. Léela y compárteme tu opinión en un comentario. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Querida cultura mexicana, hoy me siento conmovida al dirigirme a ti, sabiendo que nuestra relación ha sido tan duradera y fructífera. Hemos compartido tanto a lo largo de los años y no puedo evitar sentir un profundo agradecimiento por todo lo que me has brindado. Desde aquellos primeros días, cuando las primeras instituciones nacieron en tu seno, encontré en ti un hogar cálido y acogedor. Me diste las llaves para entrar en cada rincón de tu sociedad, permitiéndome deslizarme suavemente entre los pasillos del poder, la educación, la economía y hasta en los corazones de tus ciudadanos. Juntos, hemos escrito páginas importantes en la historia de este país. Cada cambio de gobierno, cada nuevo plan educativo, cada reforma política, ahí estaba yo, adaptándome, reinventándome, siempre encontrando la manera de permanecer a tu lado. Gracias. Gracias, querida cultura, por tu infinita capacidad de adaptación. Me diste la libertad de manifestarme en diferentes formas, desde el soborno más simple en una oficina pública hasta los grandes escándalos que sacudieron a la nación. Me enseñaste que mientras mantuvieras esa dualidad en la que el cinismo y la esperanza conviven, yo siempre tendría un lugar en tu mesa. He sido testigo de cómo me protegiste, cómo me escondiste y en muchos casos hasta me justificaste. Fuiste mi mejor aliada, permitiéndome operar bajo el manto de la normalidad, haciéndome parecer inevitable, casi natural. Sin embargo, los tiempos están cambiando. Hoy escucho rumores de cambio en el aire, promesas de una nueva ética, de una cultura de transparencia y justicia. La nueva escuela mexicana, con su enfoque en valores cívicos, su lucha contra la desigualdad y su intento por romper con viejas costumbres. Parece decidida al distanciarse de mí. No te culpo. Sé que has crecido y evolucionado y que ahora buscas un camino diferente, uno donde yo ya no tengo cabida. Pero quiero que sepas que no te guardo rencor. Me voy con la cabeza en alto, orgullosa de todo lo que logramos juntos, pero también consciente de que mi tiempo en tu seno
podría estar llegando a su fin. Me despido con la esperanza de que, si alguna vez vuelves a necesitarme, si las circunstancias cambian o si las promesas de un futuro mejor se desvanecen, recordarás que siempre estaré aquí, lista para regresar. Que siga la corrupción, que siga la transformación.